La segunda vuelta electoral entra en su recta final. Luisa González y Daniel Noboa llevan a cabo sus cierres de campaña. El silencio electoral iniciará este viernes y los ecuatorianos acudirán a las urnas este domingo 15 de octubre. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Ramiro Rivera, analista político, para hablar sobre esta recta final para decidir el futuro del país, al menos el futuro cercano. Hay dos opciones, se viene la segunda vuelta electoral, ha iniciado ya con la votación de privados de la libertad, no obstante, hay unos días para esta reflexión. Doctor Rivera, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, Fausto, a sus órdenes y saludos a todos quienes los ven y los escuchan. Gracias, doctor Rivera. Para hacer una breve lectura de lo que ha sido esta campaña electoral, al menos refiriéndonos a esta segunda vuelta, parece que bastante vacía de contenidos, de propuestas quizá. Bueno, más bien al contrario, yo diría, es una campaña corta, una campaña especial, un proceso sui generis, extraordinario, para cumplir un mandato luego del dispositivo que utilizó el presidente Lasso de la muerte cruzada. Se tratará de un gobierno de 1 año 7 meses, un tiempo muy, pero muy pequeño como para que puedan implementar todo lo que han propuesto, pero un tiempo también absolutamente clave para el destino del Ecuador. Es decir, si hay la posibilidad de que el Ecuador realmente prospere, supere los niveles de inseguridad, genere confianza, inversión y una perspectiva de futuro, o se regrese a una etapa de confrontación, diríamos, de dispendio, de populismo, de rencor y de impunidad. De tal manera que en las campañas no necesariamente son de grandes contenidos, son de propuestas que quieren conquistar el voto o seducir el voto. Demos un ejemplo. Mientras la candidatura de la señora Luisa González se confinó en el voto duro del correísmo, que no supera el 30%, usted ha tenido una campaña de un joven, me refiero a Daniel Noboa, fresca, ajena al confrontamiento, propositiva, serena, tranquila, porque en la cultura ecuatoriana estamos muy habituados al grito, a la agresión, a la palabra grandilocuente, a la violencia verbal, a la agresión. Y es por eso que hasta dio la impresión que en el segundo debate él había tenido una desventaja. No, es un problema cultural del Ecuador. Ecuador, gran parte del ecuatoriano cree que el mejor es el que más grita, el que más promete, el que más alza la voz, el que más ataca. Y se está reflejando todo lo contrario. Es decir, todo lo contrario en la medida en que los sondeos de opinión más serios le confieren una ventaja amplia a Noboa versus la cantidad de adhesión que pueda tener la candidatura de la señora González. Ahora, doctor... Doctor Rivera, mientras, si bien es cierto, los dos candidatos de una u otra forma han apuntado a ciertas necesidades o demandas de los ecuatorianos, por ejemplo, que creo que es el tema que más preocupa a los ecuatorianos, y eso han coincidido varios sondeos, el tema de la inseguridad. Si bien es cierto, hay propuestas, han dicho qué hacer, cada cual a su manera, cada cual con sus ideas. ¿Ha llegado una propuesta en el sentido de cómo hacerlo? Porque muchos hablan de incrementar la seguridad, de mejorar la tecnología, incrementar también el tema de los patrullajes, mejorar el equipamiento de la policía, también cambiar ciertas leyes para poder tener presencia. Hay propuestas en cuanto al control de las cárceles del país, pero quién sabe, no ha habido la respuesta del cómo, porque las propuestas las escuchamos incluso del resto de candidatos en la primera vuelta.
Bueno, es que siempre en las campañas electorales, sobre todo en países no desarrollados, son abundantes en ofertas, son abundantes en ofrecimientos que están más allá de la realidad. Porque si usted le pone números y cifras a las promesas electorales que se han formulado, sobre todo de la señora González, significa que necesitaríamos 2 o 3 presupuestos generales del Estado en el año y medio. Eso significa que más pesa la mentira que la objetividad y la realidad. Lo segundo, creo que hay conciencia en el Ecuador que si hay un tema que es esencial, sustantivo, urgente, es obviamente el combate al delito transnacional del narcotráfico. Y esa tiene que ser una política de Estado, que tiene que pasar en el ámbito normativo, con reformas para que le permitan a la policía mayor eficiencia, confianza y protección, también a jueces y fiscales, el fortalecimiento institucional de la fuerza pública, el equipamiento, la tecnología, la modernización, la cooperación internacional. Fíjese, tan importante es esto que la señora González hasta ha hablado de que hablaría con Estados Unidos, cuando los amigos de la Revolución Ciudadana, al contrario, han sido los chicos malos del planeta, ¿no es cierto? Llámese Nicaragua, Venezuela, Rusia, Bielorrusia o Irán. Entonces, me parece que si el gobierno que venga, que será un gobierno de transición, logra objetivos absolutamente concretos que le den certidumbre al Ecuador de que se está combatiendo con toda la fuerza contra este delito transnacional, calificado ya como terrorismo por el Consejo de Seguridad del Estado. Si en la Asamblea va a haber algo de sensatez y de racionalidad, entonces deberíamos tener cierto optimismo, porque el Ecuador no se va a transformar en un año 6 meses. Lo que sí podemos tener es certidumbre, ¿no es cierto?, un compromiso de lucha contra las bandas de narcotráfico asociadas también a ciertos sectores políticos, penetradas o que han penetrado en la propia estructura del Estado y en sus instituciones más esenciales, que ese es un aspecto fundamental. Y si ese gobierno también enfrenta de manera transitoria, obviamente, el fenómeno del niño, apunta al empleo y hace algún esfuerzo de carácter legislativo para atraer inversión y darle mayor serenidad y certidumbre a los ecuatorianos, yo creo que sería positivo para el Ecuador. Ahora bien, quizá por eso puede entenderse que el sector que será determinante en la victoria electoral ya no es el correísmo como tal, ni el antecorreísmo como tal. Me parece que esa variable que fue determinante en el 21, ¿no es cierto?, y que determinó una dinámica de polarización, hoy es diferente, porque usted tiene un segmento de juventud que está más allá de ese conflicto, que es ajeno a ese conflicto, que está harto de la confrontación y de la polarización, que quiere una renovación generacional. Es una especie de lógica entre el futuro y la juventud con el pasado del rencor, del resentimiento y de la pelea. ¿Quiere decir entonces que podría eventualmente, para esta ocasión, apartándonos de esta polarización, de este correísmo, anticorreísmo que ha dominado sin duda otras elecciones, habrá quizá más sensatez por parte de los electores, quizá un poco más de conciencia respecto de por quién votar y por qué votar por tal o cual candidato? Sobre todo de esta capa, que casi es también 1/3 de la población, que no está metido en la polarización. Es decir, usted tiene un 30% de correísmo a muerte, que lo han querido
dulcificar o edulcorar, ¿no es cierto?, transformando las ovejas en atractivas, creyendo que distribuyendo las gafas azules va a cambiar el Ecuador, pero con el mismo discurso confrontativo o con un disfraz de mensaje que no corresponde a la agresividad y a la confrontación connatural de su caudillo. El otro 30%, que es absolutamente anticorreísta, que sufrió las consecuencias de 10 años de un régimen autoritario y ladrón y muy corrupto. Entonces, la capa social que va a hacer posible que esta balanza vaya al lado de la juventud es aquel que está harto de esto, harto de la pelea, harto de la confrontación, y me parece que el que ha sintonizado con ese sentimiento de este segmento que es de 35 años hacia abajo es el mensaje del candidato Noboa, porque él no ha confrontado. Él ha hecho un conjunto de propuestas con estilo sereno, con estilo tranquilo, sin demagogia, sin estridencia, y como que eso esperaba la gente. Y eso es un poco lo que ha reflejado los últimos sondeos de opinión y la última semana, que al parecer pues hay una tendencia hacia la alza. Es probable, yo diría, que la diferencia entre el candidato y la candidata sea incuestionablemente amplia, no sé si de 4, 5 o 6 puntos. Ahora, y no sea tan estrecha como lo que sucedió en las elecciones del 21. Ahora bien, doctor Rivera, usted mencionaba hace un momento, y algo que es importante es, bueno, difícilmente van a poder rearmar este país en 18 meses, es casi una misión imposible, pero al menos sí trazar un camino, marcar una ruta definida en este proceso de reorganización, incluso institucional. Será necesaria, sin duda, y usted lo ha mencionado también, una asamblea consecuente, una asamblea sensata, con las necesidades y coincidente con las necesidades, que se sintonice con las necesidades del país. ¿Será eso posible en el evento de cualquiera de los dos gobiernos, de cualquiera que gane, pero sabiendo que regresa una asamblea en su mayoría integrada por los mismos que fueron regresados a su casa? Sí, en el caso del correísmo, y con una agenda exactamente similar al de la impunidad y al de la hegemonía. Pero fíjese usted, de alguna manera sigue existiendo por lo menos algún vestigio de institucionalidad en el Estado ecuatoriano, lo que acaba de suceder con la justísima destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Me parece que lo que sucederá el domingo hará que cambie en algo la conducta del Consejo de la Judicatura. Esperemos que haya cierta racionalidad en el Consejo de Participación Ciudadana en las nominaciones que tienen que hacerse. Yo creo que ya hay una mayoría de ecuatorianos que está bastante claro que la democracia es la diversidad, es la alternancia, es la división de poderes, es el poder controlado, es la fiscalización, no es el monopolio unipartidista, no es la omnipotencia ni la hegemonía, es la antítesis de la democracia. En el caso de que Noboa sea presidente, que me parece que es altamente probable, quizá tenga mayor capacidad de diálogo y de interlocución con todas las fuerzas políticas que estén en el Parlamento. Pero de entrada tiene una mayoría opositora importante. Sí, pero no creo, por ejemplo, que el correísmo siga negándole la posibilidad al Ecuador de que tenga una legislación que fortalezca la fuerza pública. No creo que siga teniendo como aliado, diríamos, bajo la justificación de que la delincuencia es una consecuencia de la pobreza, justificar la presencia perversa de las bandas del narcotráfico transnacional. Y le he escuchado yo a Daniel Noboa algo interesante. Él dice: cada mes les enviaré una propuesta
legislativa de urgencia de carácter económica y ha anunciado que en los primeros 3 meses convocaría a una consulta popular. Me parece interesante, aunque no ha desarrollado todos los temas de esa propuesta porque tampoco tiene por qué anticiparlas en su totalidad. Si eso lo hubiese hecho en el primer año, en el último trimestre del primer año del mandato del presidente Lasso, habríamos tenido otro Ecuador. Pero ese momento no hubo la lucidez o la inteligencia política, ni el olfato, ni el cálculo para sentir el momento de la oportunidad que debe tener un gobernante para tomar decisiones en su momento. Pero aun cuando esperemos que eso cambie. Aun cuando en el gobierno del presidente Lasso también ha habido estas falencias, de estos errores de inicio, otro de los tropiezos, quizá uno de los problemas más significativos que ha tenido es esta falta de cercanía, falta de apego con la Asamblea Nacional. No tuvo cabida allí. De hecho, se declaró enemigo desde el inicio y eso le pasó factura. ¿No puede pasar esta vez lo mismo? Esperaríamos que no. Porque si Daniel Noboa triunfa en las elecciones del domingo, es precisamente por un voto de un ciudadano que quiere que esto cambie, de un ciudadano que está harto de que la política solamente sea pelea, grito, confrontación estéril y bloqueo del país. Me parece que ya hay una nueva generación que quiere algo distinto, porque además ese es, yo diría, otra noticia de este proceso electoral. Este proceso electoral como que implica un punto de inflexión o de ruptura, en el sentido en que usted tiene un relevo generacional bien importante. Fíjese usted, las figuras políticas que van a quedar para el futuro son jóvenes, ya no son las antiguas. Usted va a tener ahí a Daniel Noboa, obviamente, en la primera línea, va a tener a Jan Toppig, que ha hecho propuestas inteligentes en materia de seguridad, a Otto Sonnenhösler, tiene a un joven actual ministro del Interior, Henry Cucalón, que tiene una visión de racionalidad de la política, tiene un ex canciller como Juan Carlos Holguín, empático con la gente, ¿no es cierto? Tiene una figura como la ex ministra María Paula Romo, es decir, hay un relevo generacional. Eso significa, por ejemplo, que la figura de un caudillo, y tengo que mencionarle obviamente a quien es este momento el mayor caudillo, que es el señor Correa, que ya se lo ve desgastado, envejecido en su discurso de odio, de rencor y de venganza. Como que el Ecuador ya no quiere a alguien que venga y le diga, la venganza será contundente. Eso el Ecuador ya no quiere. Y a pesar de que ve una mujer que simuló ser más joven de lo que es, que quiso edulcorar su mensaje, ha fracasado, porque quedó enquistada y enclaustrada precisamente en el mundo del voto duro, de la confrontación, y no necesariamente de una nueva tendencia de lo que quiere las nuevas generaciones del Ecuador. Y creo que es lo importante, lo más destacable es que Ecuador necesariamente merece mejores días. Doctor Rivera, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Quizás cerrar, ¿qué les diría usted a los electores ecuatorianos antes de llegar el domingo a las urnas? Que voten por aquel candidato de preferencia, que no dejen de votar. Hay una gran frase de Edmundo Burke, un gran filósofo del siglo XVIII, inglés, cuando él decía, si los buenos no quieren participar de la cuestión pública, es decir, de la política, las vacantes que dejan ellos serán ocupados por los malos. Y sobre todo yo quisiera hacer un exhorto a los jóvenes. Voten por la juventud, voten por la renovación,
voten por el futuro y eviten que se reproduzca lo malo del pasado. Doctor Rivera, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ha sido el doctor Ramiro Rivera, analista político, hablando sobre esta recta final para decidir el futuro del país. Ha coincidido en que hay un relevo generacional importante, que por ejemplo el combate al narcotráfico deberá ser una política de Estado. Hay una serie de ofrecimientos por parte de los candidatos, pues en manos de los electores está esta decisión, y ha resaltado principalmente que está en manos de los jóvenes la decisión que se tome el próximo domingo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.